Buen día, mis queridos hermanos, que la gracia y la bendición de Dios descienda sobre cada uno de sus corazones. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Que sea el Espíritu de Dios que nos permita hoy recibir su palabra con amor, con alegría. Tomemos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4 de los versos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue de 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día para que prestemos nuestro corazón al Señor con humildad. Tal vez esta parábola del sembrador la hemos escuchado ya muchas veces, pero aún cuando Jesús nos la explica, aún no la estamos viviendo. Hoy es el día para tomar esa decisión, para reconocer que la semilla que el sembrador está hoy arrojando sobre estos tipos de terreno es una semilla excelente, es una semilla óptima, porque esa semilla es la palabra de Dios, la palabra que es viva, que es eficaz, que en sí misma ella produce en nosotros un fruto excelente, pero siempre y cuando estemos dispuestos, estemos preparados. Hoy, hermanos amados, debemos reconocer que la gracia nos viene de Dios, pero que también cada uno debemos aportar, y lo que debemos aportar es la preparación de un terreno para recibir esta semilla que está siendo esparcida, que hoy está llegando a tu corazón, a tu vida, y que el Señor quiere que recibas y que la recibas con tanta claridad, porque es su palabra, para que la entiendas y la lleves a la práctica, para que seas aquel hombre, aquella mujer prudente que edificó su casa sobre la roca, porque es fiel al escuchar la palabra y al ponerla por obra en la práctica. Pues bien, queridos hermanos, si el Señor nos habla de 3 terrenos, 4 terrenos distintos en los cuales puede caer la palabra,
Hoy miremos qué tipo de terreno somos y qué hemos de hacer para llegar a ser ese terreno fértil, preparado, donde esta palabra producirá frutos al 30, al 60 o al 100 por uno. Hoy nos dice que el sembrador lanza la simiente y cae la primera sobre el camino. El camino, queridos hermanos, y donde vienen las aves del cielo y se llevan la semilla. Y el Señor, al explicarnos, nos dice que ese terreno es aquel corazón que escuchó la palabra, pero que vino el demonio y la arrancó inmediatamente. Hoy darnos cuenta que el enemigo, el demonio, que es nuestro enemigo número uno, el que no quiere nuestra salvación, él se vale también, tiene sus propios instrumentos para que esta palabra nunca llegue ni siquiera a echar raíz en nuestro corazón. ¿Cuántos adversarios del reino de Dios que están a nuestro lado y pueden ser nuestros mismos amigos, falsos amigos, aquella vecina, aquel conocido que nos da malos consejos, aquella persona que nos está enseñando cosas distintas al mismo Dios? Aún puede ser el novio, la novia, cuando te lleva a ser infiel a Dios, aquella persona que está a tu lado, pero que hace que esta palabra no pueda producir ningún tipo de fruto, ni siquiera germinar en tu corazón, aquellos que te alejan de Dios, porque te invitan a una vida libertina, a vivir los vicios. ¿Quiénes son aquellos que hoy debo arrancar de mi corazón? ¿Cómo puedo preparar este terreno? Recordando que debemos llegar a ser ese terreno óptimo, la tierra preparada, donde podemos cuidarnos entonces. Si hoy te das cuenta que hay alguien que te aleja de Dios, apártalo de tu vida, y esto es ser radical al escuchar la palabra. El Señor nos habla de otro terreno, y es el terreno lleno de piedras, el terreno pedregoso. Nuestro corazón puede estar también así, recibe la palabra, empieza a germinar la palabra porque la recibimos con alegría, pero entonces somos inconstantes. No somos personas que tomamos una decisión de seguir al Señor, sino que rápidamente nos cansamos y por lo tanto esa semilla no alcanza a profundizar su raíz y nunca va a poder llegar a dar fruto. Hermanos amados, esa puede ser la vida de aquel que dice yo creo en Dios, pero lleva también tantas heridas interiores, tantos rencores, terreno pedregoso. Hay muchos estorbos que impiden que esa semilla profundice su raíz, que pueda ser plantada para llegar a producir el fruto. Hoy, ¿cómo vamos a preparar ese terreno, hermanos? Si te das cuenta que hay odios en tu corazón, hay personas a las que tú no has podido perdonar, si hay resentimientos, heridas profundas, pedirle al Señor te ayude, porque esas son las piedras que están estorbando. Hoy, ¿qué hay en tu vida? ¿Cuál es la inconstancia? Porque no has podido tomar la decisión de ser disciplinado en tu vida de oración, porque te cuesta mucho, pero no has tomado esa decisión. Así preparamos hoy el terreno, ser radicales, como decía Santa Teresa de Ávila, que nada baste para volver atrás. Recibir la palabra de Dios con alegría, pero empezar a arrancar de nosotros todo aquello que nos está apartando de Dios. El tercer terreno del cual nos habla el Señor es aquel terreno que está lleno de espinos, es decir, que junto a la semilla empieza a crecer también los espinos. Hermanos amados, este puede ser el corazón que quiere seguir a Dios, pero también quiere seguir al mundo. Aquel corazón que está dividido, que dice amar a Dios, pero también es un corazón que es doble, porque está todavía atado por tantas cosas, seducciones del mundo, las riquezas, el poder, el placer. Es decir, no es Dios el que está en el centro. Es un terreno que aunque vaya creciendo allí la simiente, aunque reciba la palabra, y puede ser la persona que se acerca al templo, que va a la misa, a la iglesia, es aquella persona que hace oración, pero en el fondo es una persona tibia, porque su corazón no le pertenece totalmente a Dios. Es la persona que quiere seguir a Dios, pero que no quiere apartarse del mundo.
Y les coloco un ejemplo concreto y yo quiero pues respetuosamente invitarles a ser muy radicales también. Sabes que estás viviendo en un pecado mortal en este momento, tal vez estás viviendo en adulterio, estás en fornicación, estás viviendo en un pecado mortal, algo que va contra la voluntad de Dios, pero en tu corazón sientes amar a Dios. Y lo difícil es en este momento tomar la decisión, decir, o sigo a Dios porque este hombre no se quiere casar conmigo, porque no me toma en serio o porque yo mismo soy el que no tomo la decisión. Hoy, querido hermano, querida hermana, el Señor te invita a purificar tu terreno, porque lo importante es poder llegar a dar fruto. Un solo pecado mortal bastaría para condenarnos si no lo purificamos, si no lo arrancamos. Y finalmente el Señor nos dice que hay otro terreno, que es un terreno bueno, el terreno que ha sido preparado y seguro con mucho esfuerzo, y es donde cae la semilla y va a producir al 30, al 60 o al 100 por uno. Lo importante es que produzcamos ese fruto, pero para producir ese fruto debemos dejarnos purificar. Esta misma palabra es capaz de purificarnos si la recibimos con amor, con esperanza, y es día a día ir luchando por ser mejores, por seguir al Señor, por no negarle nada, tenerlo a Él en el primer lugar, y así, queridos hermanos, encontraremos la paz, la alegría, la felicidad. Lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, sin guardar sus mandatos, sin hacer lo que Él nos está pidiendo, no va a ser posible encontrar la felicidad. Pero con el Señor, aun cuando sea difícil, porque es más fácil, hermanos, dejar que la palabra, que esta semilla caiga en cualquier tipo de terreno sin preparar, eso sería más fácil. Preparar el terreno cuesta. Empezar entonces en este momento a ahuyentar las aves que puedan acercarse a comer, a llevarse la palabra. También sacar las piedras que hay en ese terreno que nos están impidiendo que la raíz de esa semilla profundice. Y finalmente arrancar los espinos que hay en nuestra vida para que ese terreno sea un terreno bien preparado, un terreno fecundo, un terreno donde esa palabra pueda crecer, producir estos frutos que el Señor espera de todos nosotros, que son los frutos de la vida eterna, que finalmente es el amor a Dios. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un feliz día bajo la gracia de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo.